dama de compañía, ella está en su posición y es una mujer con un altivez muy grande. No está pareciendo a aquel, no es víctima de nada, no le está haciendo los mandados a nada. Y ella está convencida de que los criollos, de los cuales ella es representante, el grupo de criollos con poder, tiene dinero y eso vale, frente a los aristócratas que están necesitados de con quien se casan, quien negocian, llegan buscando dinero. Los aristócratas llegan con su título debajo del brazo a buscar dinero a la Nueva España. Vienen muchos tronados, vienen muchos en quiebra. Y ella domina el debate entre católicos y protestantes. ¿Sabe qué está pasando? ¿Sabe que esto es Pablo Guerra, que estuvo Richelieu, y que estuvo Nazarino, y que ella sabe que ha habido todo un movimiento del catolicismo y la alianza, y a favor y en contra, y el papado, y sabe qué pasa con los papas, y que sabe qué está pasando en el mundo. Ella no es una muchacha desinformada en una corte que la tiene apantallada, no le pasa eso. Y domina también el tema de los teólogos y los ilustrados. O sea, inicia, ella está en eso que viene de la escolástica y de Santo Tomás y de interpretar a Aristóteles. Ella sabe qué está pasando, sabe qué es la filosofía, sabe quiénes son los filósofos, ha leído a Séneca, ha leído a Maquiavelo, y hoy todavía muchos de nosotros no entendemos qué nos quiso decir Maquiavelo. Entonces ella sabe qué pasa con el príncipe y sabe qué pasa con el rey. Voy a hablar de la fulgurante mujer que marca el siglo de oro de la literatura española. Voy a hablar de la inaudita y aún misteriosa trayectoria de una sólida mujer que supo evadir con éxito las adversidades que marcaron su vida. De ahí la conclusión que encierra el libro que presento. Estoy ante la primera mujer que construye unas indiscutibles y eficaces relaciones de poder en el mismo corazón de la económicamente poderosa corte virreinal de la Nueva España del siglo XVII. Hablo de una mujer deslumbrante, de una vida excepcional, de un ser trascendente. Y ella lo sabe, no se oculta, no tiene ningún empacho de decir soy. Por eso me encantó que la maestra Lucia acaba de decir soy Juana. Y esa es una clave de todo, entender cómo ella se asume. Juana Inés de Narváez y Ramírez irrumpe en el siglo XVII con una inteligencia extraordinaria, convirtiéndose finalmente en una de las figuras literarias más emblemáticas de la lengua española de todos los tiempos. De todos los tiempos. En su obra parece insuperable hasta ahora. Otras que se parecen, pero como ella, no. La reflexión que hacemos alrededor de la insignia jerónima no desconoce el valor de su obra, pero no sigue esa ruta. Vamos de su vida a sus circunstancias. Intentamos ubicarla en medio de las ideas esenciales de su época. Esto es importante porque esto es de Ortega y Gasset. Ser culto es dominar las ideas esenciales de la época, de esa época. Ella está en la esencialidad, no está en la apariencia, está en la esencia. Ella descubrió temprano ser eminente, ser una real eminencia, en medio de un mundo determinado calificado por los hombres y el poder, por los hombres del poder o el poder de los hombres. Y como no era floja de la ambición y estaba dispuesta a ejercitarse para la consumación en lo que se profesa, la vemos dando la batalla en las más tempranas fechas de su vida. De ahí el impacto inicial y total ante la niña que se vuelve adolescente en silencio y con éxito irrumpe disruptiva en los espacios más hostiles de la época. Porque las cortes no era una corte, podría ser elegante, pero no fácil, era hostil. Había mucho intercambio, había mucha, digamos, contradicciones en el surgimiento de un sistema que se está forjando. Hablo de una niña que aprendió a leer porque a los 3 años da una orden, y esto es importante también desde la visión orteguiana. O sea, no es lo mismo saber obedecer que saber mandar. Y cuando a los 3 años le dice a la maestra, vengo porque mi mamá me mandó a que aprendiera a leer, le está dando una orden, no le está pidiendo permiso a la maestra, le está dando una orden, con 3 años. Y eso yo lo sé de mi nieta también, que da orden, tiene 4 y me da orden. Lo saben hacer los niños. También aprende a contar,
de seguro vi al abuelo organizar la hacienda y dirigirla. Ella está muy cerca del abuelo, no tiene papá. La figura más cercana a quien admira es al abuelo. Pero también la madre es como el abuelo. La madre es una mujer dura, que después se queda con todo el dominio de la... Es decir, y la madre inclusive podría haberse casado, no lo sabemos, pero siempre se junta. Tiene 3 hijos de la primera relación y 3 de la otra, pero no necesita de un hombre que la proteja. Ella es la dueña de la hacienda, se queda con la herencia de la abuela, la mamá. Pero también aprende a contar. Luego, con pasión, en ese periodo decisivo de su vida, en el convento donde forja su caudal y es la contadora, ella habla ligeramente del tránsito de su relación con el abuelo. Ella no lo categoriza, no dice qué pasaba ahí. Sí lo tiene presente, pero no lo dice. Un mundo hostil y engañoso, lleno de hombres interesados y ambiciosos, dispuestos a no hacer suya la bancarrota de una España en declive frente al ascenso de una Francia católica que ha sabido traicionar a sus aliados y mostrar su poderío. Francia se asocia con los protestantes en contra de la España católica. Y el poder de Francia lo construye con los protestantes. En ese momento, después de la guerra de los 30 años. Eso es más historia. No soy historiador, pero es parte del escenario que hay que tener en cuenta. Y ella lo sabe. Nace bajo una lección histórica de pragmatismo y no será ajena a esa lección. En mi prólogo digo, la evidencia de una cuantiosa producción de versos geniales se nos antoja insuficiente para explicar cómo la brillantez de su inteligencia interactúa con los protagonistas de una de las transformaciones socioeconómicas más trascendentales en la historia de la evolución y el pensamiento social, donde la aparición de la burguesía mercantil novohispana tiene su eje principal en el mismo espacio-tiempo en el que ella está pensando. Hay un desarrollo del capitalismo mercantil, todo lo que pasa de aquí para España, para el imperio, y ella está en medio de eso, ya sabe lo que está pasando. Ella está en casa de su tío, 8 años, de los 8 a los 16, y ahí se está comerciando, ahí es un centro de comercio, vinculado a Puebla, que era el centro comercial más importante de la época, donde se distribuía todo lo que entraba y salía del país, o de la Nueva España. México no era tal. Espacio impregnado de rudeza, marcado por las trampas, saturado de amoralidad y falta de reglas válidas de convivencia. Se estaba construyendo el sistema, no había las regulaciones para ver cómo se... Las regulaciones venían de España y venían en barco, se pasaban 4 o 5 meses, cuando llegaban ya no funcionaba. Estaba todo por regular. Ella aún, Juana Inés, está dentro de un conjunto de fuerzas disruptivas cuya proyección impacta en el mundo. Por el lado del poder terrenal imperial, cercano a los virreyes Mancera, tiene una posición privilegiada. El virrey, no la virreina, no Leonor Carreto, no la marquesa de Vencedor, el virrey abastece de capital a la España de los Habsburgo en bancarrota. La virreina, la Laura de los versos sanjuaninos, aristócrata de nacimiento, vivió antes en una corte europea de leyenda. Ellos están asistidos por una de las familias de criollos más poderosas dentro de la corte novohispana, don Pedro Velázquez de la Cadena y su hermano, el agustino Fray Diego, quienes inciden en el intenso movimiento del comercio y las no menos intensas relaciones burocráticas de la época, siendo don Pedro el que en su momento aporta la dote para entrar al convento. Eso está dicho, inclusive cuando Octavio Paz y algunos biógrafos de Sor Juana hablan de esto, dice un acaudalado empresario que le dio dinero, pero no dice la trascendencia de este acaudalado empresario, que no es cualquier gente, es el hombre más poderoso de la corte. Inclusive don Pedro Velázquez de la Cadena está en la corte virreinal cuando pasan por ahí 5 o 6 virreyes. Él se queda, él está siempre ahí vendiendo y traficando influencias. Un hombre poderoso, con mucho dinero. Más tarde, con los virreyes marqueses de la Laguna, y ella también condesa de Paredes, por nacimiento, el drama adquiere otra dimensión, porque la condesa de la Laguna sí es una mujer vinculada a la literatura y es la que recoge toda la obra, se la lleva a España y la publica. O sea, eso no ha pasado hasta después, hasta 1680 y tanto. Pero en toda la primera etapa no hay nada de producción,
ni de versos publicados, hay versos producidos por encargo, pero no es una poeta de oficio. En todo momento, la Juana Inés que habita debajo de los hábitos de Sor Juana después siente la fuerza del poder espiritual al encontrarla duramente de su confesor. Ya sabe que hay una cosa ahí fuerte de la iglesia, porque tiene un jesuita muy fuerte que es Núñez de Miranda, su confesor, pero con un hombre también ambicioso, que tampoco se dice lo suficiente. Se habla de que fue muy recto con ella, pero no se dice todo, que era un hombre de cuentas, era un hombre de dinero, un hombre que hacía negocios. También era poderoso y se enfrenta a su jefe, al arzobispo, a Aguilar y Ceja, Fernández Núñez de Miranda, el profesor, porque también tiene dinero y se lo quitan. Él es víctima también de este aborazamiento del arzobispo después finalmente, donde viene toda la crisis de todos. Trabajamos con más intuición que certezas en hilvanar detalles apenas perceptibles o sumergidos en la densidad impresionante de la obra, para intentar penetrar en la confrontación entre el poder terrenal y el espiritual en la Nueva España del siglo XVII y entender cómo piensa y actúa Juana Inés, la mujer libre, atada al poder. Ella se ata, ella siente que su espacio es el espacio del poder y no quiere prescindir de eso. Ella no quiere regresar a la hacienda, ella no quiere rescatar la herencia de su abuelo, ella no quiere casarse para tener propiedades ni ser aristócrata, ella quiere estar dentro del poder, y pasar de la corte al convento es estar jugando un papel dentro del poder más importante de la época. Ella llega primero al convento de las Carmelitas Descalzas y ahí no hay nada, ahí lo que hay es castigo y penitencia, y ella no le interesa eso, se enferma y se va. Entonces llega a Jerónima, donde todo es aristocracia, mucho dinero y muchas hijas peninsulares y criollas que llegan con dinero y manejan dinero. Ella maneja el dinero de esa gente, de esas monjas que están ahí. De una forma más o menos explícita a lo largo de la historia, el análisis de una obra artística o literaria y sus conclusiones tiende, y esto es importante, casi siempre el análisis, y eso es parte de una corriente de análisis literario, tiende a excluir, a exonerar al artista de ser evaluado o lo reduce a sujeto creativo, productor de un objeto que adquiere valor intelectual. Vuelvo otra vez con esto. Hay una corriente literaria muy fuerte que tiende a decir que la obra es más importante que el autor, que el autor pasa a un segundo plano. Y entonces la vida del autor se convierte en anécdotas. Por supuesto, Octavio Paz. Octavio Paz, nadie menciona que Octavio Paz tuvo una relación tumultuosa con Elena Garand. La obra de Octavio Paz pasa por encima de todos los tumultos, de todas las crisis, porque es una obra del premio Nobel y pues poco conocemos de lo que le pasó a García Márquez, cuándo, dónde. Poco conocemos de qué pasa con Vargas Llosa, que sabemos que un día fue a presentarse para candidato a la presidencia de su país, pero la obra habla por ello. Entonces, estos autores grandiosos se refugian en una obra y el análisis literario supera el análisis del personaje. En este caso, para mí, ella es consciente de que tiene que mimetizarse y tiene que aparecer como la productora de una obra que puede hacerlo, porque es tan fuerte su presencia, es tanta la ambición, es tanta su presencia en el poder, que tiene que buscar un escenario para exhibir su inteligencia. Entonces hace eso. Pero lo que está detrás es el poder que tiene. Porque tiene poder porque la van a ver las virreinas después, salen detrás de ella, pero no salen a conversar de tejido ni a conversar de recetas de cocina, que esa es parte de lo que se ha dicho. Es que le gustaba cocinar. Por favor, no seamos tan simples. Si tiene un libro de recetas de cocina, pero no era una cocinera, era la contadora, la que manejaba el capital de gente que tenía miedo. Entonces ella
toda esta mística, toda esta cosa, la leyenda que se ha construido, se le ha querido siempre verla que empieza a ser personaje cuando pone un pie en la Jerónima. Ella es un personaje cuando llega a la Jerónima. Ella es el personaje. Ella, Juana Inés, la que llega, la que se para y viene con un proyecto, viene con una intención, viene con a una función y viene en contubernio con Velázquez de la Cadena, con este señor que es un hombre poderoso en la corte, que tiene un convento. Él tiene un convento, su madre regentea un convento, tiene 3 hermanas en el convento y Juana Inés no va a ese convento, se va al otro, que es mucho más rico. Este convento de la Jerónima es un convento poderosísimo. Entonces, ninguno, como se diría aquí vulgarmente, ninguno da paso sin guarache. Aquí no hay nadie improvisando. No hay nadie, es todo una estrategia de gente que está haciendo la guerra, que está en medio de relaciones que se están construyendo entre 2 grandes poderes, entre la aristocracia que llega a buscar dinero y los criollos que no lo quieren soltar. Que no lo quieren soltar, porque el dinero quiere que el dinero se quede aquí, tanto así que construyen palacios y construyen iglesias, es que el dinero se quede aquí. Tanto dinero que se queda aquí que después la bronca es con los propios jesuitas que empiezan a construir un poderío económico muy grande y los agustinos se sienten desplazados, inclusive ya a nivel de las órdenes. Y ella está en esa jugada, ella está en medio de eso, ella no es ajena a esta situación. En esa dimensión de rescatar el personaje, vemos en Sor Juana, la poeta más importante del siglo XVII, pero perdemos de vista a la Juana Inés de la corte virreinal. Los críticos de su obra, los críticos, los exégetas, los apologistas, la quieren canonizar, la ven como una santa. Lo he oído muchísimas veces, he ido a todas las conferencias que voy donde se habla de Sor Juana de la poeta y ya quieren sentarse a rezarle 300 Ave María y 400 Padre Nuestro. Están listos para canonizarla, sienten que ella ha sido bendecida por Dios y que le dio una inteligencia superior, que sí es posible que sí, pero ella no lo siente así. No lo siente así a tal punto que su gran poema, Primero Sueño, no es un problema religioso, no es un poema religioso, es un poema de la ciencia, un poema donde habla de la evolución del mundo y de cómo la sociedad, cómo el ser humano está dotado de una inteligencia para entender qué le pasa. Y esa es su tesis también, cuando ella se enfrenta a la carta atenagórica, al sermón del padre Beira, que era un clásico dentro de los jesuitas, y esto se lo comenta al obispo de Puebla, Fernández de Santa Cruz. En ese momento ella se da como una persona iluminada. Ese poema le dice: yo siento que puedo entender qué está pasando en la tierra. Dios me ha dado la inteligencia para entender qué está pasando. O sea, no se siente con duda. Y como estábamos ahorita, tiene una arrogancia que si es de pocos santos lo podrían tener. Entonces creo que esto necesita mucho más, necesita que sigamos reflexionando sobre esta capacidad para hacer ciencia en medio de una sociedad que podía condenarla por tener un pensamiento racional. Octavio Paz dice que ella es anacrónica en la trampa de la fe. Yo digo que es avanzada. Yo digo que está empezando a pensar como los ilustrados, como los enciclopedistas. Lea Séneca y creo que de Séneca no saca ninguna conclusión, digamos, mística. Y de Maquiavelo mucho menos. Y lo dice a más que lo veo. Parece ser que también tenía algo de Hipatia de Alejandría. Parece ser que cuando ella se mete en la matemática, está pensando en todo lo que logró esta mujer que fue condenada por la iglesia, que fue por el cristianismo, que fue despellejada, que es una de las grandes leyendas
de las mujeres, de toda la historia de las mujeres en la ciencia. Y yo estoy seguro que a ella no le gustaba ser despellejada, que ella no aspiraba a ser empática. Estoy seguro. Entonces, digo, y lo veo en el camino de la rapidez con que va a ser todo exponencial. ¿Por qué exponencial? Porque no hay una linealidad, o sea, no se puede construir una línea donde empieza y va creciendo, no. Cuando sale a los 8 años de su casa y pone un pie en la Ciudad de México, que no existía el país, pero existía la ciudad, es la ciudad más importante de la época. Una ciudad imponente, con un zócalo, con una catedral ya imponente. Y que ella tiene conciencia de que había detrás una gran cultura porque conocía el mundo hispano, el mundo prehispánico. Ella tenía conciencia de la cultura de los pueblos que estaban rodeándola, un poco los indígenas que estaban en la hacienda. Ella aprendió algunas cosas en náhuatl, aprendió algunas y de hecho recitaba algunas cosas de comunicación que tenía con los indígenas de la hacienda de la abuela, en América Media. Exponencial, ¿por qué? Porque da un salto de esos saltos que vemos a los trapecistas en el aire y cae en la ciudad y no se espanta, no llora. Los principales profesores de la Universidad Pontificia de México, los principales se sientan con ella y le hacen preguntas. Y dice el virrey, haciendo la crónica de lo que pasó, dice el virrey, parecía un galeón que dominaba todo lo que le preguntaba. En la serie que tiene Canal 11, que es muy buena, es otro personaje, ahí aparece ese episodio, porque es un episodio que marca su paso por la corte. O sea, sí es cierto que le examinaron las eminencias más importantes de la época y todo lo que le preguntaron lo respondió. Y ella habla de eso también. Pero ella no dice, no sé por qué no lo dice, que ella conversaba y aconsejaba a todo el que llegaba a la corte. Y eso aparece después. Ella hacía audiencias. Venía gente de otras regiones a buscarla para hacerle preguntas. Era como una especie no de confesora, sino de consejera de la época, la gran consejera de la época. Y estamos hablando de que otro personaje muy importante, Carlos Sigüenza y Gómez no se siente más que ella, sabiendo que ella es la mujer y el ejército. Si él no se asume como que yo soy el dueño de la situación, el que sé, y tú estás aprendiendo conmigo. Él va a buscar a Juana Inés para aprender de ella, para saber cómo razonaba Juana Inés. Entonces, ese es un dato, porque él es uno de los personajes más importantes de la época. Profesor de teología también en la Universidad Pontificia, que lo expulsan por libertino. Entonces, este hombre libertino, este hombre inteligente, científico, que tiene una bronca con el padre Quino por un cometa que decía el padre Quino que era un castigo de Dios y él decía que era un cometa que había pasado y punto. Este jesuita que le rinde culto a Juana Inés no está de acuerdo en que ella se vaya al convento. Tampoco eso se dice. A él le parecía que ella lo entiende como una salida, pero para Carlos de Sigüenza y Gómez esa no era la salida. Ella tenía que hacer otra jugada que no hizo. No sabemos por qué. A mí me parece que más que la influencia del confesor del padre Núñez de Miranda, que era un jesuita muy culto, me parece que la influencia de que ella fuera al convento se dio por consejo del que la paga la dote de Velázquez de la Cadena, que tenía interés en que ella estuviera al frente de la finanza del convento. Eso es lo que yo deduzco. ¿Por qué Velázquez de la Cadena da el dinero y no lo da el virrey? ¿Por qué Velázquez de la Cadena, que es un negociante, que es un hombre corrupto, que es un traficante de influencia, por qué le da dinero a ella para que vaya a un convento y no la pone en su convento, que él tiene un convento?
¿Por qué este hombre, que es poderoso, hace la alianza con una muchacha que es una campesina, que es hija de una gente que no conocemos? Algo vio él. El hombre poderoso, secretario de gobernación, el hombre que más influye en el virreinato criollo, que está creando toda una clase política y la tiene a ella como una aliada. No tiene de aliado a cualquier gente. No tiene aliado a una persona que está prendida. No tiene de aliado este hombre a alguien que puede hacerle daño, que puede echarle a perder el negocio. Tiene de aliado a una gente que le está aportando cosas. Y esa es parte de la exponencialidad. Es una gente que llega. Supongamos que cualquiera de nosotros, ahorita nos dice: tienes que irle a llevarle las finanzas a Bill Gates. Y pocos estamos preparados para dar el salto. Porque hay que ser muy exponencial para poder atreverse a salir del confort en el que estamos, de nuestra inmediatez, y decirle a Bill Gates: estoy contigo en un negocio, pero te voy a pedir tu finanza para que crezca. Ella hace eso. Ella está en la cúspide del poder de la época y hace negocio con el tipo que más poder tiene. Perdón, de tipo. Es lenguaje criollo, caribeño. Este personaje no es cualquiera. Entonces hay que atreverse a verla en esa dimensión de que ella tiene los quilates, tiene el empaque, tiene el tamaño para estar conversando con el tú a tú con este personaje. Y repito, en la corte, en el virreinato, no está ni tejiendo, ni rezando, ni cocinando. Está haciendo negocio. Y ella no lo dice, pero lo deja entrever, cuando no lo menciona. Entonces, por sobre todas las cosas, esta es una inteligencia regida por un pensamiento profundamente experimental. O sea, la gente que es experimental, que se atreve a hacer experimentos, que no tiene miedo a lo nuevo, que no tiene miedo a lo que se tiene que enfrentar, puede llegar a cualquier parte. Porque puede coger el camino que su inteligencia lo. Los que tenemos otra condición, los que estamos pensando por dónde sí, cómo no me equivoco, que esto no lo he probado, no puedo experimentar. Hay gente que son muy conservadores, que solo hacemos lo que ya sabemos, que transitamos por la ruta conclusiva para no perder. A ella no le importó perderse y no se perdió. Llega al convento con alevosía, premeditación, ventaja, nocturnidad y abuso de confianza, todas las agravantes de la vida. No llega al convento a rezar, no reza. Inclusive muchas veces la llaman la atención porque falta a los horarios, de misa, a los horarios de canto, a los horarios de rezo, a los horarios de. Ella está en otra cosa. Sí, perdón mi deficiencia lingüística para hacer eso. Pero sí, ella, por supuesto, no sabe qué está pasando en los rezos, pero sí sabe qué está pasando en el poder. Y es parte de ese entorno. Una mujer está en medio de unas relaciones económicas en construcción, en tránsito de una de las grandes culturas de la humanidad, que es la cultura prehispánica, una de las grandes culturas de la humanidad de todos los tiempos, que está aquí llena de riqueza. Hay grandes ciudades aquí. Tenochtitlan no era cualquier cosa, y ahora se descubrió que aquí por Michoacán, aquí en el centro, hay otra ciudad que dicen que Tenochtitlan era una aldea al lado de esa ciudad, que se está descubriendo. Pero cuando se descubra Calakmul, se le limpia la selva a Calakmul, Calakmul era una de las grandes ciudades de toda la historia de la humanidad. Calakmul y Tikal, el gran imperio maya, eran ciudades poderosas. Y ella sabe que todo eso existió.
O sea, ella no es ajena. ¿Por qué? Porque en el grupo de ella hay muchos investigadores, historiadores, y le informan lo que está pasando, de dónde viene toda esa riqueza, y está consciente. En algún momento lo dice también en un poema. El poder imperial combate ferozmente entre sí. Lo que está pasando en Europa ya no es ajena, que eso se está dando una guerra permanente. Para tener el control de los mares, de las rutas de navegación y de las riquezas que están en la profundidad de los territorios apenas descubiertos. Una clase aristocrática en franco retroceso, obsoleta, venida a menos, refugiada en prácticas feudales ajenas a las nuevas relaciones comerciales, que pierde terreno frente a la voracidad de unos nuevos ricos comerciantes que no develan reglas bajo ausencia de ninguna moral, bajo ausencia de toda moral. Y vuelvo al principio. Afirmo que es una mujer posesiva, pero que no está posesa. No es víctima de sus pasiones, si es apasionada. Exultantemente apasionada, materialmente apasionada, no mística. Atreverse a romper con el pasado fue una acción disruptiva, fundacional, sentada en una fortaleza emocional para toda la vida, a la que no renuncia jamás. Podrá sufrir, no anegarse en llanto. Como una cabala aristocrática, si llora, lo hace a sola. No nos vamos a enterar. En ese entonces no era ni romántica, ni poeta, ni mística, ni nada. Ni enterada estaba que era nadie. Absolutamente nadie. Sin la más mínima idea de lo que sería el ambiente aristocrático al cual la guardaba en su momento. La gran lección que deja atrás cuando emprende el camino inicial es que hay sitios del mundo donde hay dinero que contar y que en principio ese dinero se cuenta en medio del silencio a solas. Lo aprendió con el abuelo. Nunca nadie supo, ni ella lo dice, cuánto dinero dejó el abuelo. Era un hombre hacendado, tenía tierra, tenía ganado, tenía esclavos, pero no se dice, inclusive a la hora de la dote, ella no reclama que de la familia aparezca la dote. Después si hay dote, después ella empieza a tramitar dinero y protege a la familia, y hay una sobrina que es monja, y hay un sobrino, esto es un dato también muy interesante, que no aparece mucho en la biografía, hay un sobrino de ella que es secretario en particular de Fernández de Santa Cruz, obispo del pueblo. ¿Qué es donde está el dinero? Es como un monaguillo, como un secretario, es un laico, pero está ahí el secretario de Fernández de Santa Cruz. Pero sí tiene una sobrina monja a la cual le deja la herencia. Ella llega sin dote, pero deja herencia. Y tiene un sobrino que protege, y entonces parece ser que ella es capaz de eso, de su familia. Y tiene una hermana que parece que tiene dinero, a una hermana, porque le vende a un esclavo. Ella le vende a su esclavo a la hermana. La madre le regala a ella un esclavo, pero ella cuando ya puede deshacerse de la esclava, se la vende a la hermana. La joven criolla es el esplendor de una inteligencia audaz y un cuerpo sano. Es capaz de imponerse en un mundo que no conocía. No obstante, la criolla sensorial y sensitiva, presumiblemente sensual, porque se habla de que era muy, parecía que la corte, muchos hombres la cortejaban, parecía que era muy alegre, parecía que era muy abierta, parecía que era muy simpática, que cantaba, que bailaba, parecía que era una muchacha sin trauma, parecía. Y entonces ella como que lo deja ver. Hay cierto goce en la manera en que escribe después de haber vivido una plenitud, una adolescencia muy bonita. No vemos queja. Llegó al convento para saber, pero no podía acercarse a donde se acumulaba el saber. No podría tener un PIN en la Universidad Pontificia de México. Jamás profanaría terreno sagradamente varonil. No tendría un título de nada. Demasiada presunción en inteligencia de mujer.
Por eso un día dice, con pretendido encanto y seducción, dice ella, repito, cito, y a la verdad, yo nunca he escrito sino violentada y forzada y solo para dar gusto a otros, no solo sin complacencia, sino con positiva repugnancia. Esto es fuerte, esto no se dice siempre, lo dice ella, más nadie lo dice, sino con positiva repugnancia. O sea, siento repugnancia, pero no una repugnancia que me degrada, una repugnancia que me gusta. A mí me da repugnancia escribir y tener que hacer lo que hago, porque es un encargo que a lo mejor quisiera no hacerlo. Quisiera que el dinero me llegara por otra parte. Podemos inferir, no estoy diciendo que diga eso, pero podemos hacer la inferencia. Porque nunca he juzgado de mí, que tenga el caudal de letras e ingenio que pide la obligación de quien escribe. Y así es la ordinaria respuesta a los que me instan, y más si es asunto sagrado. ¿Qué entendimiento tengo yo? ¿Qué estudio? ¿Qué materiales? Ni qué noticias para eso, sino 4 bachillerías superficiales. O sea, ella se ríe de la gente. Está mofándose. Me da repugnancia tener que hacer lo que hago, tener que escribir poemas. No es esa la manera que quisiera gastarme la vida, porque yo no estoy preparada para eso. Y detrás hay que leer, estoy preparada para otras cosas. Si queremos leer nuestro libro. Dice Octavio Paz, la palabra no es lo que dice, es lo que calla. ¿Qué está callando? Porque se dice, me da repugnancia escribir versos, pero me los están pidiendo, pero yo no me siento capaz de eso. Yo me estoy juzgando. Y cuando yo me estoy juzgando, estoy diciendo sí soy capaz de otras cosas, porque aquí hay una arrogancia implícita. No sé si exagero, no sé si estoy en la teatralidad barroca también, si me estoy dejando influenciar por el espíritu de Sor Juana. Pero yo creo que sí, que ella dice que es una mujer capaz, pero su capacidad no quisiera derrocharla haciendo verso, porque para mí eso es repugnante. Lo dice. Respuesta a Sofilotea en 1691, al final de su vida. Hace una conclusión. Pocas veces estamos ante una confesión tan categórica como esta. Porque todos decimos al unísono, todos los investigadores, que es la gran poeta del siglo XVII, que es la 10ª musa y que es la mujer más culta del siglo de oro en la literatura española, de todo lo que duró el siglo de oro, que fueron varios 3 siglos, 15, 16, 17, o 16, 17, 18. Ahí está el siglo de oro todo, ascendiendo la cronología. Ella dice que no le interesa escribir, y nosotros decimos que ella es una escritora. O sea, hay una contradicción aquí, tenemos un problema. No entendemos qué nos quiere decir, o no hemos profundizado en qué nos quiso decir. Sé con certeza que hubo un conjuro del tiempo en su contra, y ahí donde lo que hablábamos hace un momento. No era una mujer de su tiempo, se adelantó. Y vuelvo contra Octavio Paz, perdón que Octavio Paz, que Dios lo tenga en la gloria, no tengo nada contra ti, te admiro, pero Octavio Paz no es una mujer anacrónica. Sor Juana no es una mujer anacrónica, se adelantó a su época, y la época la castiga. Con los libros que dicen que eran 4.000, yo digo que no, 4.000 libros no caben aquí, menos en una serie. Los libros de la época, 4.000 libros no caben, dicen que sí, que había 4.000. Parece que exageran. Sí había muchos libros y gastó mucho dinero en libros, se gastó una fortuna. Los libros costaban una fortuna, y para traer un libro en un barco había que tener mucha influencia, porque en el barco venían otras cosas, y entonces venían los libros casi clandestinos, y muchos libros entraban contra la Inquisición, porque estaban en el índice
de libros prohibidos. Y ella tenía libros prohibidos con ella. Tenía libros que la Inquisición castigaba. Y yo digo, con los libros se enciende la hoguera, donde la quieren quemar. Ella se libra de eso, se muere antes. En sus llamas arderían versos propios y ajenos, y las ideas que copió y asumió como propias, y las que le brotaron de la suma de todas las influencias. En el humo se elevaría la leyenda, en las cenizas quedaría desdibujado el mapa de su paso por el poder, y ese mapa quedaría borrado por la lluvia del tiempo. No sabemos cómo transitó, porque no dejó huella. Dejó tres cartas: la carta atenagórica, la carta de respuesta a Filotea y la carta de Monterrey. Son tres cartas que ella explicó por arribita lo que le pasaba. Todo lo demás se perdió. Y después, muy cercano, la biografía que le hace el padre Calleja, que es el más cercano, sigue después al otro siglo, del siglo XVIII, y él también toma lo que ella dijo. El padre Calleja encuentra muy poca evidencia. El tiempo circular, y aquí me voy a lo maya, el tiempo circular la atraparía en nuevas reflexiones. Estamos todos en una nueva visión, en una cosmovisión, porque ya tenemos más información de lo que pasaba en el siglo XVII. No sabemos nunca qué leyó, no lo sabremos, ni qué aprendió de lo leído, tampoco cuánto poder acumuló y cuánto tuvo que mimetizarse para cumplir su misión terrenal, la que en una inferencia herética la ubicaba más cerca de los intereses y realidades de la corte que de los misterios y alabanzas místicas del convento. Ella es más una mujer de la corte que una mujer del convento. El conocer el título y los autores de los 4.000 libros acumulados en su biblioteca de la celda nos puede remitir a todo lo que puede llegar a saber, más de lo que le interesa, y habla no solo de sus intereses, sino de sus posibilidades para adquirir libros y hacérselos llegar a otra gente, porque ella comerciaba, ella intercambiaba libros. Llegaban a su celda gente que sabía que había cosas que no se podían leer, que estaban allí, y ella era la intermediaria. Y mucha gente guardaba sus libros con ella, porque si la Inquisición los veía, los podía a los hombres. Aquí hay una reflexión que en algún momento otros me han oído. La carta atenagórica, que es el clímax de su vida, cuando ella le responde el sermón del Padre Viejo, y lo publica Fernández de Santa Cruz. Para mí es un acuerdo. Hay un acuerdo entre Fernández de Santa Cruz y ella. ¿Por qué? Porque la Iglesia, la Inquisición, tenía la norma de que mujer que escribiera de teología era condenada. O sea, no podía escribir de teología. Estaba prohibido que una mujer pensara por la Iglesia. Para eso estaban los varones de la Iglesia y los doctores de la Iglesia: Santo Tomás, San Agustín, Santa Teresa, Santa Catalina, todos los santos y varones de la Iglesia. Las mujeres doctoras de la Iglesia, que construían la norma de la fe, el dogma. Ella sabía por Fernández de Santa Cruz que si una mujer escribía de teología y era leída por varón de la Iglesia, la Inquisición no podía condenarla. Y entonces ella se pone al texto para que la lea Fernández de Santa Cruz. Fernández de Santa Cruz tiene en Puebla, en ese momento, una casa de protección de mujeres. Y en esa casa hay una iluminada, hay una mujer que está alumbrada. Lo iluminada viendo después, pero está alumbrada. Y esta alumbrada habla con Dios y parece que era una bruja. Y tiene un juicio de la Inquisición. Y Fernández de Santa Cruz la protege. El juicio está en los archivos de la Inquisición en España. Está el juicio de Ana de Sayo. Y eso está pasando en el momento en que Juan Inés está escribiendo. Que Sor Juana está escribiendo. Pero ya había estado Juan Inés al tanto de que esto estaba pasando en Puebla.
de que Fernández de Santa Cruz es un protector de mujeres golpeadas, de mujeres que se quieren divorciar. Inclusive, Fernández de Santa Cruz divorcia a Ana de Sayo, que era pecado. Divorciarse era pecado. Porque lo que Dios une no lo puede separar del mundo. Pero Fernández de Santa Cruz divorcia a Ana de Sayo, que era golpeada. Y la tiene en una casa de mujeres víctimas. Entonces, aquí hay un Fernández de Santa Cruz muy importante. Con poder económico, con poder en la iglesia, agustino y enemigo de los jesuitas. Jesuitas que persiguen a Juan Inés o a Sor Juana. Entonces aquí hay toda una trama casi policíaca, o de misterio, o de terror, como quieran verla, donde hay personajes que no están suficientemente estudiados cuando estudiamos a Juan Inés o cuando estudiamos a Sor Juana. Entonces sí es necesario que entendamos mejor la época. Sí es necesario que entendamos el papel de la Inquisición y que ella lo entienda. ¿Por qué? Porque la Inquisición para ella no es un problema. Es un problema el padre Aguilar y Ceja, hasta que cuando aparece, antes no, ella no tenía problema con la iglesia. Cuando aparece Aguilar y Ceja, que es un fanático, misógino, un tipo pésimo, pero con una vocación religiosa mística, estructurando un pensamiento protocientífico, original, independiente, útil, en defensa de la capacidad del ser humano para pensar, independientemente de los designios de Dios. Hombres y mujeres, no solamente en el papel de la mujer, el hombre, el ser humano. Dios le da la inteligencia para que piense y tenga su propia reflexión, tenga su capacidad para tener su conclusión. En consecuencia, aparece por derecho propio en el umbral del pensamiento ilustrado, presintiendo la llegada de nuevos horizontes en las ciencias. Indagó y avanzó por donde otros no se atrevieron a pensar. Pudo crecer según el reclamo de Kant, que aportó después cuando argumentó, tiempo después, cuando dijo qué es la ilustración, o cuando argumentó qué es la ilustración, y dijo: la ilustración significa el abandono del hombre de una infancia mental de la que él mismo es culpable. Infancia es la incapacidad de usar la propia razón sin la guía de otra persona. Esta puericia es culpable cuando su causa no es la falta de inteligencia, sino la falta de decisión o de valor para pensar sin ayuda ajena. Estamos hablando, y Kant no se pudo entender con Sor Juana, con Juan Inés, estamos hablando de esta mujer. Vuelvo a repetir lo que decía Kant, porque esto me parece importante para entender cómo yo consigo a la mujer, a la investigadora, a la pensadora. La ilustración significa el abandono del hombre de una infancia mental de la que él mismo es culpable. No se asume seguidora de nadie, y eso es parte de la arrogancia total. Nunca dice que mis maestros, nunca menciona que mi influencia, nunca menciona es porque soy devota de nadie, de nadie. Ella se siente pensando por sí misma. Sigue Kant. Esta puericia es culpable cuando su causa no es la falta de inteligencia, sino la falta de decisión o de valor para pensar sin ayuda ajena. Esta mujer pensó sola, sin ayuda ajena, y pensó lo que le dio la gana. Entonces, es una mujer madura desde su infancia, desde los 8 años, que llegó y se decidió a hacer y a no dejarse aplastar por nada ni por nada. Atrévete a ser, he aquí la divisa de la ilustración. Atrévete a saber, he aquí la divisa de la ilustración. Decía acá, ella se atrevió, abrió las celdas, pero no para refugiarse en ella, abrió las celdas para hacer su negocio, para refugiar su ambición, para sentirse a salvo, no para esconderse. Se adentró en el conocimiento y contribuyó fervientemente a costa de sí misma a la grandeza del nuevo mundo. Es una iluminada, a pesar de que serlo en la época que podía conducir a las celdas oscuras de la Inquisición. Es, perdón por la herejía, una chica material.
Suena un poco farandulesco esto, pero es una chamaca con deseo de ver el mundo, tener el mundo en la mano. Que era insoportable por la moral engañosa de la época, como lo ha seguido siendo a lo largo de esta historia. Después, todo es luz sobre unos versos magníficos llamados a iluminar el tránsito de la mujer a la eternidad. Después, siglos después, estamos hablando de la mujer. Detrás, nada. Detrás de esos versos parecía que no había quedado nada. Absolutamente ningún dato certero. Solo bajo las sombras, arrastrándose en la penumbra, unos pasos de mujer resonando sobre las losas frías conventuales que dejan pistas sobre una pasión oculta que la lleva a través del más enriquecedor silencio a la cima del entendimiento de todo lo humano y lo divino. Entendió todo. Entendió que era el poder, entendió que era la iglesia, entendió que era el ser humano, entendió que era ser mujer, entendió que era ser hombre, entendió cuáles eran las relaciones que se establecían entre los poderes, quién es quién y dónde hay que estar. No se asustó nunca de nada. De todo esto trata Juana Inés de Aspasia y Ramírez, Pasión Disruptiva. Y yo, el autor, venido de lejos y que sé que hacia más lejos voy, suelto al viento estas ideas con pasión igual de disruptiva y con la emoción de haberlas compartido con ustedes, mis contemporáneos, y con los que vendrán detrás de nosotros. Me doy por satisfecho. Gracias. Resultó provocadora, muy provocadora esta conversación. Y bueno, pues yo sé que debe haber muchas inquietudes, muchas preguntas al respecto, y yo invito a este selecto grupo, predominantemente de mujeres, aquí hay un caballero bendito entre las mujeres, que expresen sus ideas, que aprovechemos la presencia, la sapiencia del doctor Sisto Moya Herrera para saber más de este personaje que afortunadamente el año pasado, por decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación, se decidió darle realce a Juana Inés de Aspasia y hacer pues serie de conferencias, conversatorios, promover la imagen. Y sus restos se van a trasladar de su pueblo natal, del convento, están del convento. Están ahorita en el claustro de Sor Juana, ahí en la universidad del claustro de Sor Juana, y se piensa la rotonda de los hombres y los personajes. El barroco, el siglo XVII, es teatralidad, y todo el mundo monta un personaje. Entonces ella monta un personaje suficientemente halagador para que el otro se sienta soñado. Le hace un poema, aparecen 4, los otros 3 es cuando Leonor Carreto se muere. O sea, no es que se dedicó a hacer el poema a Leonor Carreto. Y la versión que se da de que Leonor Carreto estaba desbordada de pasión por su muerte es exagerada. No hay ninguna evidencia de eso. Eso es todo montaje, es todo esta interpretación, porque además se infiere que ella dijo: no me quiero casar, porque casarse era una obligación, y que no quería casarse porque odiaba a los hombres. Es una inferencia que yo no hago. No me molesta lo que lo hacen, cada cual tiene derecho a interpretar lo que quiera. Yo más no tengo ninguna confusión, pero yo no la hago, no es la que yo hago. Pero además ella le dice a la madre: para ir a la universidad quiero vestirme de hombre para poder ser. Entonces esa señal se da como que ella quería ser hombre. Yo no lo veo así, porque en la época todo el teatro, todos los grandes autores tienen personajes hombres que se visten de mujer y personajes mujeres que se visten de hombre. Es parte de la escenificación de la época, es una costumbre de la época. Y no podemos entender la época desde nuestra perspectiva, de lo que usted está pensando y lo que estoy pensando yo, si no entendemos cómo funcionaba la época. Entonces, creo que mucha gente ha hecho lecturas desde esta perspectiva de lo que somos hoy y la interpretan, por eso a ustedes resulta
raro. ¿Por qué? ¿Cuál es para mí toda la trama de esto que estoy diciendo? ¿Cómo lo sostengo? No porque me gusta o me disgusta. ¿En qué lo sostengo? En lo siguiente. Si ella hubiera sido una mujer apasionadamente enamorada de quien quisiera, le hubiera hecho verso a mucha gente, no solamente a dos virreyes. Está a través de los versos vinculándose con el poder, usando el lenguaje del poder, usando su influencia en el poder, creciendo su influencia en el poder y ocupándose del poder, no de la virreina, no de la mujer, sino de la persona que representaba una persona fascinante, una aristócrata fascinante, de una de las cortes más importantes de toda la historia. Entonces, esa muchacha debe estar fascinada. Entonces, no sé si te ha tocado fascinarte con alguien, pero cuando uno se fascina y pierde, sí, se fascina. No es amor carnal, es fascinación intelectual, es comprensión, es encontrar un espíritu como el tuyo. Te amo porque tu espíritu tiene que ver con el mío, porque tenemos comunión, porque nos entendemos, porque tus pasiones, porque tus sentimientos, nos encontramos en el mismo lugar, pero no tenemos que ir a la cama. ¿Explico? Y eso pasa. Normalmente le pasa a uno con muchísima gente. Es humano que alguien te fascine. O sea, no hay que ser muy especialista ni muy sensible. No sé. O sea, llega un momento en que alguien en tu vida te marca y aprendiste una cosa, y eso pasa mucho entre profesores y alumnos, que hay alumnas que te quedan mirando así, tú dices algo y se quedan así, y tú dices, ¿y qué te pasa? Y entonces, pero reacciona, pero está fascinado porque entiende que hay algo que oíste decir que nunca lo había oído decir. Eso pasa constantemente. Es humano. Y la época está dado así. O sea que yo creo que muchas veces lo que estamos haciendo es traduciendo a nuestra propia visión lo que era distinto en esas circunstancias. Es lo que yo pienso. No estoy justificando nada. Yo no hablo de eso. Para mí ese tema sí existe, pero no es relevante. Es relevante su capacidad de apasionarse por todo y fundamentalmente apasionarse por ella misma. Una mujer que vive sus pasiones, su pasión de ser, y es muy plena. Y lo dice, hay un poema que le hace a una portuguesa, a una condesa portuguesa, prima de la marquesa de Laguna, que le dice eso, es que yo soy plena, vivo en una tierra así, aquí hay riqueza. Entonces ella se siente poderosa. Pero es también una gran mujer. Una cosa no quita la otra. Porque se puede ser una gran mujer sin ser poeta. No hay que ser poeta para ser una gran mujer. Hay aquí un lenguaje, hay una discriminación implícita en que decimos, es mujer grande porque es poeta. No, antes que poeta es mujer. Entonces eso hay que salvar, eso hay que rescatar a la mujer. Al ser humano Pues sí, pero de esa perspectiva de que no es que es grande porque es poeta. Una mujer de su época que supo ser un ser humano íntegro y ponerse al tú por tú sin pedir permiso. No pidió permiso para hacer lo que iba a hacer. Esa es mi tesis. Ojalá que les motive y seguimos. Yo estoy a su disposición. Me encanta que podamos hacer esto aquí. Aquí empecé con mis apuntes. Dulce me abrió esta casa. Para mí este es un sitio ya de peregrinación. Volver aquí. Con la serie volveremos aquí vendremos aquí a poner la serie en algún momento. Claro. Aquí veremos capítulos, aquí discutiremos cosas. Para mí Oaxaca es un símbolo de cultura y de trascendencia, y sí quiero honrar el espacio que me ha brindado y honrar nuestra amistad. Gracias. Gracias.